Buenas tardes, seguidores de Proyecto de Vida. Aquí estamos una vez más con mi hermano Pablo Miranda. Rafa, Dios te bendiga, bendiciones. Aquí estamos, ¿verdad?, para compartir una vez más un tema. Este tema esperemos en el Señor Jesucristo que sea de bendición, que sea de exhortación, que sea de consolación para cada una de las vidas que nos escuchan. Y pues ahí te hacemos una cordial invitación, ¿verdad?, para que nos des like, para que nos sigas a través de las redes sociales, porque yo creo que Dios te va a bendecir con una palabra, con un testimonio. Y en esta noche, ¿verdad?, vamos a tomar el tema, Pablo. Amén. Esperando su venida. Aleluya. Es un tema que a todos nos interesa realmente, y me imagino que a ti también te va a interesar porque hablando de este tema, pues lo hacemos con base bíblica y que realmente creemos a lo que el Señor Jesucristo lo ha prometido, y esto es realmente para saber y conocer en los tiempos que estamos, hermano Rafa. Amén. ¿Qué nos espera más adelante? Porque ya hemos pasado realmente muchas cosas como iglesia del Señor Jesucristo, profecías que se han cumplido, promesas que se han cumplido y hasta la actualidad se siguen cumpliendo, y las que faltan de cumplirse. Entonces creemos que el Señor Jesucristo respalda todo lo que Él ha dicho. Amén. Y lo que ha prometido Él lo cumplirá. Porque, como decimos en otras ocasiones, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de igual manera, si nos estás viendo, pues agradecemos que te tomes tu tiempo para seguirnos, y es con el fin de que conozcas la palabra de Dios. Si tú no eres cristiano, si tú no te has acercado a Dios, hoy tienes la oportunidad de hacerlo, más que nada. Así es, hermano Pablo, y este tema, ¿verdad?, que es esperando su venida, aquí incluye una doctrina que está muy arraigada en la palabra de Dios, la segunda venida de Cristo. Muchas veces, amada persona, amado hermano, no sé si estés de acuerdo conmigo, Pablo, que se nos predica de la prosperidad, se nos predica de los proyectos de vida que Dios tiene para nosotros, pero pocas veces se nos predica de la segunda venida de Cristo. Ahora, esta promesa, Pablo, será cumplida. Así es, la estamos esperando. Así es. Mira, vamos a partir de un capítulo 3, del capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 9, lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una promesa que se va a cumplir, amada persona. Muchas de las veces, ¿verdad?, hemos dicho, ya cuántas veces nos han cantado esa canción de que Cristo viene. ¿Por qué Cristo no viene, brother? Y nos quedamos con esa idea de que, desde que era niño, están diciendo. Y yo lo puedo certificar y afirmar. Cuando yo tenía 7 años, 8, me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a unas reuniones allá en un pueblo de donde somos originalmente, y un grupo de hermanos y cantaban y hablaban de la palabra de Dios y de la venida de Jesucristo. Todavía en mi memoria, al recordar eso, pues viene a mi memoria, y veo de que todavía en esos años, con los años de esa edad, oía decir que Cristo viene, crezco, llego a la adolescencia, a la juventud, igual Cristo viene, me entrego al Señor Jesucristo y que Cristo viene, y ahora a mí me ha tocado hablar de que Cristo viene. Aleluya. Y es una realidad, ¿verdad?, que Cristo viene, y hemos visto las señales y hemos visto los prodigios que se han pasado en diferentes partes del mundo, los temblores, los terremotos, las guerras, las divisiones entre familia. Hemos visto las señales que se aproxima la venida de Cristo, pero nos falta el dato más importante, que Cristo venga. Ahora, ¿por qué no viene? Aquí el apóstol Pablo es muy claro al decir que Él retarda. Dice, Él retarda todavía un poquito más, que Él es paciente. Amén. Se activa la paciencia de Dios, dice el apóstol Pedro, para que nadie se pierda,
sino para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos lo busquemos a Él, para que todos entendamos que solamente somos hombres y que no podemos entrar al reino de los cielos por nuestras fuerzas o por nuestras propias actitudes, sino que necesitamos al Señor Jesucristo como Dios y Salvador personal. Amén. Sí, y ahí vemos cómo se manifiesta el amor de Dios, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Ahí está mostrando cómo el amor de Dios se está manifestando. Así es. Para que todos, o sea, la mayor parte quizás vengamos a Jesucristo arrepentidos, seamos salvos por Él antes que nada. Porque pues, Dios no quiere que nadie se pierda, entonces como Él es amor, quiere que lleguemos a Él y nos está dando la oportunidad de poder acercarnos a Él. Y ahí vemos en Juan capítulo 14, Rafa, versículo 3, donde hay una promesa que será cumplida, donde Jesucristo mismo dijo, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Entonces, es Él nos está prometiendo un lugar. Él dice, voy a preparar un lugar. Y la Biblia nos habla de un lugar, de un reino celestial, nos habla de una ciudad. La Biblia lo describe en una ciudad, calles de oro, mar de cristal, unas moradas donde habitaremos. Entonces Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Porque donde yo esté, vosotros también estén ahí. Entonces, esta es una de las promesas que estamos esperando, Rafa, con ansias, porque tarde o temprano estaremos allá. Si no nos vamos antes, si el Señor nos llama antes a cuenta, pues a lo mejor nos va a tocar que cuando el Señor venga por su pueblo, estemos allá. Amén. Para la gloria de Dios. Fíjate, y aquí yo voy a decir algo, si el Señor Jesús no ha venido es porque sigue preparando más lugares, para la demás gente, porque dice, voy a preparar lugar y voy a volver. Cuando ya esté preparado, no el lugar, sino nosotros, brother. Una ocasión evangelizando, hermano Pablo, andábamos tocando casa por casa, invitando a la gente a que se aceptara al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Una vez le hice una pregunta a una mujer y le dije, ¿usted por qué cree que el Señor Jesús no vuelve todavía? Y ella me respondió y me quedé impactado, bro, con la respuesta al decirme, porque tiene miedo. Le digo, Ángeles, miedo. Sí, dice, para como está la circunstancia, lo volvemos a crucificar, lo volvemos a rechazar. Y me quedé así como patinando, le dije, sí, cierto. Y ahora, brother, que el somos pecado, capaces, sí, claro. Como el pecado ha aumentado, brother, somos capaces porque le estamos rechazando, güey. Sí, porque el pecado nos hace rechazar al Señor Jesucristo. El pecado nos hace rechazar el señorío de Jesucristo. Nos separa de... Pero no nos estamos dando cuenta que el amor del Señor Jesús nos está preparando un lugar especial en el reino de los cielos, brother, porque Él va a volver otra vez y nos va a tomar, brother, para que donde Él esté, nosotros podemos estar. Ahorita nosotros no podemos estar delante de Él físicamente, porque la Biblia dice, brother, que al reino de los cielos no heredará ni sangre ni carne. Hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Ahí cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, un cuerpo glorificado. Y esa es otra promesa, ¿verdad? Que pues en otro momento tocaremos este tema también. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 4:14, Rafa? Aquí encontramos, Pablo, otra doctrina esencial en la vida del creyente, brother, donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. O sea que aquí el apóstol Pablo, brother, da una esperanza a todas aquellas personas que han muerto en Cristo, brother.
Y el apóstol San Juan en el libro de Revelaciones, brother, dice, y de aquí en adelante, bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús, brother. ¿Por qué hay una bienaventuranza? Porque aquí el apóstol Pablo habla de tener fe, brother, porque Cristo vino, venció, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, basándonos a lo que dice estos versículos de Tesalonicenses 4:14, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir de ganancia. Amén. El apóstol Pablo sabía que había algo más allá de la muerte. Había una esperanza de vivir todavía. Había algo que él no conocía, pero que estaba escrito, que el Señor Jesucristo lo había prometido. Y él quería estar allá. Por eso para él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que había un lugar preparado para él. Y él, en su anhelo, era algún día estar allá. Y para él era mejor. Ahorita nosotros, si nos llegan así, si nos enfermamos y a lo mejor, bueno, en el caso de una persona que no conoce de Dios, que no sabe si se muere a dónde va a ir, si se enferma el doctor le va a decir, oye, te quedan tantos días de vida. La persona hasta de aflicción, de tristeza, se puede morir antes. Sí. Porque desconoce a dónde va a ir, piensa que ya al morirse se va a acabar todo, pero amada persona, ahí no se acaba todo. Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Él nos lo ha dicho en otra parte de la Biblia, porque Jesucristo es eterno. Y cuando la Biblia habla que cuando Dios creó al hombre, puso eternidad en el corazón del hombre, ya sea para condenación o para vida eterna. Amén, brother. Ahí la diferencia. Entonces, nosotros escogemos a dónde vamos a ir. Es donde nosotros vamos a tomar las decisiones. Así es. Y yo siempre he dicho que las decisiones que tomemos hoy en día son las que van a marcar nuestro futuro. Y como dice el hermano Pablo, es tu decisión dónde vas a pasar la eternidad, dónde vas a pasar tu futuro, en el tormento eterno con el diablo y sus seguidores o en la dulce gloria con nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, Pablo, ahorita lo que tú decías, que mucha gente no sabe a dónde van los muertos. De hecho, hasta hay una canción, brother, ahí en el mundana, ¿verdad? Donde dice, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde irán? ¿Verdad? Que nadie sabe a dónde irán. Entonces, el apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, dijo muy claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos donde mora nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra ciudadanía, a todos los que creen en Jesús, la ciudadanía no está en Estados Unidos, la ciudadanía no está en Rusia, la ciudadanía no está en Canadá, la ciudadanía, brother, no está aquí en México para nosotros. Es más, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. O sea, vamos de pasada, dice la Biblia. Sí, porque nuestra ciudadanía, brother, está en el reino de los cielos, donde mora nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde dice Jesucristo mismo que Él va a preparar lugar para nosotros. Y ahora fíjate qué triste es esto, Pablo, que hay mucha gente, aún cristianos, que le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco no me pongo en el tocador, ¿verdad? Dicen que el que le toca, pero no me pongo en el tocador. Cuando el Señor Jesús disponga, como Él me manda llamar, gloria a Dios. Pero fíjate, me llamó mucho la atención, Pablo, en el versículo que tú le mencionaste ahorita ahí en Filipenses 1:21, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué el apóstol Pablo, brother, dice que la muerte le es ganancia? Porque el apóstol, estaba bien definido, brother, y bien concreto en su creencia en que Jesús murió y resucitó, que la muerte no lo pudo detener, brother, que el sepulcro no lo pudo detener, tanto que exclamó y dijo, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Jesús los venció, brother. Ahora fíjate, como dice el apóstol Pablo, si el vivir en la carne resulta para el beneficio de la obra, entonces no sé qué voy a escoger,
porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice el apóstol Pablo, si estoy en esta vida es para predicarles el evangelio, si estoy en esta vida es para enseñarles el mensaje de la salvación, que es bueno, pero es mejor estar ya en la presencia de Dios, que a mí me conviene. Amén. ¿Cómo no? Mira, y Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, otra promesa de parte del Señor Jesucristo, la resurrección, que será cumplida, exactamente, hablando de la resurrección. Si Jesucristo resucitó, entonces nosotros podremos resucitar también, ¿sí? Porque Jesucristo es el autor de la vida y Él fue el que venció la muerte. Amén. Venció el pecado, venció el diablo. Entonces Jesucristo mismo nos va a resucitar. Por eso dice que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego otro versículo más atrás dice, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, con ellos para recibir al Señor en el aire. O sea, gloria a Dios. Entonces, pero esto es los que están en Cristo nada más. Esta es la promesa para los que están en Cristo, para los que creyeron en Él y se entregaron a Él y le sirvieron a Él. Así es. Ahora lanzo una pregunta al aire, amada persona, amado hermano, tú que nos escuchas, ¿estaremos preparados para su venida? Qué buena pregunta. Estamos esperando su venida, todos esperamos en su venida. Pero ¿estamos preparados? En mi pensar, yo digo, deberíamos de estarlo. Porque si servimos a Jesús y conocemos de sus promesas, que Él viene por su pueblo, por su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un edificio, hablamos de la persona. Porque nosotros formamos la iglesia, una persona que se entregó y se apartó del pecado para servir al Señor Jesucristo. Esa persona, tanto ellos como nosotros que servimos al Señor, por lógica, debemos de estar preparados. Saber y pensar que tenemos que estar preparados. Así es. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos preparados? Por medio de la redención. Somos redimidos. Porque mucha gente piensa, es que ustedes los cristianos se creen perfectos. No, amada persona, no nos creemos perfectos. Caminamos hacia la perfección, sí, amén, pero más que eso, somos redimidos con la sangre de Jesús, que nos ha dado el privilegio para todo aquel que ha creído en Él y le ha aceptado. Y déjame decirte que Dios no hace excepción de personas. No importa la nacionalidad que seas, no importa a cuál iglesia vayas, lo que importa es que tú tengas un encuentro con el Señor Jesucristo y tú le aceptes como Señor y Salvador personal. Entonces tú vas a encontrar la redención en su sangre y vas a ser preparado para su venida. Ahora, ¿dónde vas a encontrar eso? En las Sagradas Escrituras, en la palabra. Y el Señor Jesucristo, en la oración intercesora, ahí en San Juan 17:17, hablándole al Padre, le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cada vez que nosotros vamos leyendo la palabra del Señor, nos vamos santificando. Amén. Y a la misma vez, hermano, nos vamos preparando para esa venida de Cristo. Sí, porque Santiago 5:8, mira lo que dice: tened también vosotros paciencia, dice, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, el apóstol dice: tened paciencia, pero afirmar vuestros corazones. ¿En dónde vamos a afirmar nuestros corazones, Rafa? Porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aleluya. Entonces, vas a preguntar al aire también: ¿dónde vamos a afirmar nuestros corazones? Oye, hasta escalofrío me dio, hermano. Otro pasaje de la Biblia, no recuerdo la cita, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar
¿En quién nos vamos a enfocar realmente? Primeramente es en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz y resucitó, todo por amor a nosotros. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a afirmar nuestros corazones? En la palabra, primeramente, la palabra. Afirmas tu vida, tu corazón en la palabra del Señor y lo estás haciendo para el Señor. Amén. Porque habrá gente que su corazón está puesto en las riquezas. Hay quienes trabajan y trabajan y se afanan toda la vida para acumular riquezas. Estoy recordando, hablando de eso, me viene a la memoria, dijo alguien. ¿Quién es mi memoria? Cuando aquella persona que solamente trabajó y acumuló sus graneros, y dice, al llegar la noche, vino la voz del Señor y le dijo, necio, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, lo que nosotros ganemos y acumulemos aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Amén, brother. Si tienes vida, pues te lo vas a gastar, pero si se te acaba la vida, el tiempo, pues se va a quedar y otro lo va a aprovechar. Entonces, hay personas que solamente viven para hacer riquezas. Y es una necedad, ¿no? Es una necesidad. Sabemos que el dinero no lo es todo, ¿verdad? Pero por afanarte en ello te puedes perder, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así si tu enfoque es el dinero, te vas a perder. Si tu Dios es el dinero y tú piensas que con el dinero vas a hacer muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero no podrás comprar la vida eterna. No. Es que mira, realmente, bro, con el dinero puedes comprar una cama, pero no vas a comprar el sueño. Puedes comprar una sonrisa, pero no vas a comprar la felicidad, bro. ¿Sí? Puedes comprar muchas, como vi en el Face, muchas amistades, pero no todos van a ser tus amigos. ¿Quién es aquel que es amigo? Aquel que puso la vida por ti, bro. Y ese amor lo demostró el Señor Jesucristo, decía a los discípulos, yo he puesto la vida por ustedes. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, eso se tiene que valorar, brother. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que cuando estábamos en las pandillas, cuando venía otro barrio o que otra persona te tenía azorrillado y tú no te querías pelear con él porque por lo mismo, por el azorrillamiento que te tenía, pero ibas con otro camarada y me decías, ¿sabes qué? Hazme un paro. Una esquina. Sí, y el otro, no te agüites, te saltaba por ti, ¿verdad? No, pues sí, tú a este vato lo tenías en una gran esquina. Pues es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. El Señor Jesucristo nos hizo esquina, brother. Nos hizo... Uy, ¿qué esquina nos hizo? Sí. Estábamos condenados prácticamente y por causa del pecado. Sí, y esa esquina no te la puede hacer el dinero, hermano Pablo. Porque te falta el dinero, te faltan los amigos. Pero con el Señor Jesucristo, nunca. Con dinero y sin dinero. Siempre vas a ser hijo del rey. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Qué nos dice ahí Mateo 24:44, Rafa? Dice la palabra del Señor, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. Bueno, es como nos habla ahí Mateo, ¿no? De las 10 vírgenes. Pero es un ejemplo claro. Cuando esperaban el novio, ¿no? La invitación y durmieron, cabecearon, pero 5 de ellas fueron las imprudentes, que sus vasijas no las llenaron de aceite, no se prepararon, sus lámparas se apagaron. Pero las 5, las 5 prudentes, pues esas se prepararon. Entonces, vemos, o sea, hablando del aceite, pues simboliza lo que es la comunión, la oración. Y hoy igualmente, dice Mateo claramente que estemos preparados, porque no sabemos a qué horas vendrá el Hijo del Hombre, a qué horas, y eso será a la hora que menos pensemos. Entonces, por eso te decía, por lógica nosotros como creyentes debemos estar preparados. Por lógica nada más. Así es. Y fíjate, Pablo, nuestra naturaleza, y hablando de la lógica, cuando se acercan las fiestas decembrinas,
Ya sabemos que viene diciembre y son ¿Te fiestas, preparas? nos vamos a preparar, brother. Como no, con el pavo lo compras con tiempo, porque Sí. a la mera hora se te eleva el precio, qué sé yo. Así es. Sabemos que se acerca el 14 de febrero, sabemos que se acerca el 10 de mayo, puras fechas de mercadotecnia, pero aún así nos preparamos, bro. Porque sabemos que viene el tiempo. El que se va a casar, bro, se va a casar durante 2 años o 1 año, se empieza a preparar con anticipación, bro. Es más, mucha gente ya se está preparando hasta para morirse, porque ya va y aparta su pedacito de tierra, ya va y paga sus servicios funerarios. Oye, pero ¿por qué no ponemos atención a lo que está diciendo las Sagradas Escrituras? Por lo tanto, también ustedes estar preparados, porque las señales, Pablo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se van cumpliendo. Amén. Estamos viendo ahí en Mateo 24 los maremotos, los temblores, las guerras, las pestes, las enfermedades, las hambrunas. El cambio climático también. ¿Por qué no todo nos, eso es o sea, parte de ello. es una llamada de atención Amén. divina, bro, de Amén. esto? ¿Por qué no nos preparamos? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar, brother? Velando y orando. Amén. Mateo 24, 42, Pablo, ¿qué dice? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Y qué es velar? Como Pues, creyentes. Vigilar, brother. Vigilar. Estar ¿cómo se dice? Buzos, caperuzos, ¿verdad? Alertas. Estar alertas, velar. Que se espante el sueño de nuestras vidas en un sentido espiritual al decir, ¿a qué horas vendrá mi Señor? Como el día de ayer, ¿verdad? Tuvieron los jóvenes de la iglesia una velada de oración, brother. Eso es algo bonito, es algo maravilloso, donde jóvenes, ¿verdad? Han renunciado al pecado, han renunciado a los vicios y le han entregado su vida al Señor Jesucristo, porque ahorita la mayoría de los jóvenes quieren andar en los antros, quieren andar en la prostitución, quieren andar en el homosexualismo, pero hay un sequito de jóvenes, hay un remanente juvenil que su vida la ha consagrado al Señor Jesucristo y nos han dado ejemplo de una velada y de una oración, brother. Estar velando, orando, estar en comuniones, o sea, no descuidar la vida espiritual. Antes que nada, eso nos marca en cuanto a velar, estar alerta. O sea, al decir velar, no quiere decir que vas a estar toda la noche despierto con los ojos pelones esperando que el Señor aparezca, ¿no? Uh-huh. Sino en el sentido espiritual de que te prepares, de que tengas la comunión con Dios, de que vivas una vida en santidad, de que estés al pendiente y involucrado incluso en la obra de Dios. Amén. Estés en la iglesia. Si la Biblia dice que te congregues, congrégate, ve. No te congregues solamente por las redes sociales, no te conformes nada más perdón, o te alimentes espiritualmente viendo solamente videos nada más en YouTube, en el Facebook, sino que tienes que poner la fe a trabajar. Así es. A trabajar. Y cuando pones a trabajar la misma fe te va a llevar a hacer las obras, a ponerlo en práctica. Porque la fe no está separada de las obras, tienen que ir juntas. Entonces, eso es velar, participar, estar alerta. Que tu mente esté al 100, bro, Sí, porque sí. mira, ¿cuántos pensamientos al día no vienen a nuestra mente? La mente es un mundo, es un infinito, pero ¿cuántos de esos pensamientos son dirigidos a Dios? ¿Cuántos pensamientos es decir, Dios, yo te amo, Dios, yo te necesito, Dios, ven a mi vida, Dios, ven a mi familia, Dios, bendice a mis hijos, Dios, bendice a mi esposa, Dios, bendice a mi suegra, Dios, bendice mi trabajo? ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra vida, bro? Sí, vienen no puedo decir miles, pero muchísimos y distintos pensamientos diferentes. Sí. Entonces nosotros debemos de aprender a canalizar para estar pues velando, porque no sabemos el día ni la hora.
el Señor Jesucristo, de hecho los apóstoles le preguntaron, dinos Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Y el Señor con su sabiduría y su excelencia les dijo, ni aún los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre. O sea que ni él, solamente el Padre. solamente el Padre. Nuestro Está trabajo. aclarando, ¿verdad? Sí. Y es lo mismo, Pablo, Mira, qué bueno que toca ese punto porque ¿cuántas personas hemos sabido, Rafa, de ellos que luego dan fechas de la venida de Jesucristo? Que para tal fecha se acaba el mundo, que para tal fecha viene el Señor Jesucristo, o sea, y el tiempo sigue pasando, los años siguen pasando y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo han sacado de su corazón. Jesucristo dijo claramente que ni Él ni los ángeles, sino solamente el Padre. Entonces, vemos realmente cómo descubrir realmente y ver cuando una persona es falsa. Así. Un falso profeta, como dice la Biblia. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, dijo Jesús ahí en Mateo 24, diciendo yo soy el Cristo, pero Jesús dijo no le crean, no corran a ellos. Pero aún sin embargo la gente va. ¿Sabes por qué? Sí. Por ignorancia. Por no leer la Biblia. Es una ignorancia voluntaria, bro. Exactamente. Por no leer la Biblia. Yo los catalogo por ignorancia voluntaria, bro. Y les creen a ese tipo de profetas falsos, a ese tipo de cristos falsos, que están más perdidos que el hijo de la Llorona, bro. Pues sí. Están más perdidos. Entonces, fíjate, bro, ese tipo de personas que dan fechas y dan tiempos, fíjate cómo les dice el Señor Jesucristo, y Él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, bro. Hay tiempos, hay sazones que solamente el Padre las sabe, y hay gente, bro, que ya quiere mandar a Dios, ya ven. Sí, la iglesia tiene que decir, ven Señor Jesús, porque el Espíritu nos lo incita, ¿verdad? El Espíritu nos lo revela, pero hay muchas gentes que dicen, yo soy el Cristo, ¿verdad? Sí, no, o sea, se adjudican, digamos, el poder, un poder y una autoridad que no les pertenece. Entonces, ¿y por eso hay mucho falso maestro? Así es. ¿Y por qué se adjudican ese poder? Mira lo que dice en primera de Pedro 4:7, Pablo. Mas el fin de todas estas cosas se acercan. El fin se está acercando. Lo que estamos viviendo, amada persona, es el principio del fin. El fin se está acercando. Por eso hay falsos profetas, por eso hay falsos maestros, por eso mucha gente ha dado fechas erróneas de cuando el Señor Jesucristo viene y han fracasado. Han fracasado. ¿Por qué? Porque el fin se está acercando. Amén. Pero vuelve a decir el apóstol Pedro, sé pues sobrios y velad. ¿En qué, Pablo? En oración. Amén. ¿Qué es la oración? Es la comunicación. La oración es la relación entre Dios y los hombres. Oye, aquí te marca que seamos sobrios, más no ebrios. Y muchos dicen, buscando borracho en el espíritu. ¿Cuál borracho en el espíritu? Ni siquiera ayuna, ni siquiera ora, ni siquiera, ni siquiera se congrega, quiere andar. Qué fuerte. No. ¿Estás pisando callo, Rafael? Oye, una vez estaba en una iglesia, brother, y ya estaba viendo a los ministros de alabanza, y ya cuando se termina la administración, brother, se acerca un brother y me dice, hombre, hermano, el Espíritu Santo me enseñó a tocar el bajo. Le dije, cálmese, brother, ¿cómo comprometer de esa manera al Espíritu Santo? Le dije, mire, brother, me estuve fijando en usted, le dije, y cada rato se asomaba a ver al de la guitarra, porque el de la guitarra le estaba diciendo qué tonos seguían. Digo, usted es una de las personas que se baja del altar, le dije, y ni siquiera voltea a ver al bajo para ensayar, le dije. Es más, dice, cuando lo citan a los ensayos, usted no viene, le dije. ¿Cómo se atreve a decirle? Sí, ¿cómo se atreve, le dije, a decir que el Espíritu Santo lo enseñó? Qué fuerte. No, pues haz de cuenta que me puso a mí como un religioso.
Me dijo, ahí viene el hermano Lija. Ahora tú eres el religioso. Ahora yo era el religioso. No, te digo. Pero no, brother. ¿Es por qué, brother? Porque la gente no es sobria, porque la gente no está velando en oración, brother. Amén. A la gente le cuesta rodillas, doblar la rodilla le cuesta, brother. Pone pretexto, brother. Ay, me duele la rodilla, ando cansado. Sabemos que se lucha con la carne, ¿verdad? Pero se puede vencer. Se puede vencer. Todo obstáculo se puede vencer en el nombre de Jesucristo. Siempre y cuando nosotros queramos. Amén. Porque lo anhelamos, pero pues, no, hay quienes no pasan nomás de anhelar las cosas, pero no hacerlas. Entonces no hay como, órale, hacerla, practicarla. Así es. Y pues la mejor manera es la acción, como tú decías, brother. La fe tiene que ir juntamente con la obra. Amén. Es lo mismo. Yo creo y tengo que orar, pero a la misma vez para orar tengo que humillarme ante Dios. ¿Y cómo le demuestro a Dios mi humillación? Hincándome. ¿Cómo le demuestro yo a Dios mi humillación? Levantando las manos hacia el cielo. ¿Cómo le demuestro a Dios yo mi humillación hacia Él? Hablándole verbalmente. Sí, Dios conoce nuestros corazones. Sí, Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas. Sí, pero a Dios le gusta que clamemos a viva voz y decirle, Padre Santo, aquí estoy. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Que si creyeres con tu corazón, serás salvo. Pero tienes que creer y confesar con tu boca. Es una confesión, la oración es una confesión, brother. Sí, te digo, vamos a lo mismo, la fe te lleva a ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, no puedes decir, soy cristiano y no hacer lo que te marca la Biblia. Entonces, son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, si tú dices soy, pero no lo practicas, entonces no lo eres. Es como el que dice, yo soy católico, pero nunca va a misa. Nunca va a la iglesia los domingos. O sea, un católico practica. Un católico ahí está temprano en la misa si es devoto a ello. Un cristiano es lo mismo. Si un cristiano es cristiano y dice ser cristiano, el cristiano va. Entonces, ahí son los errores que se cometen actualmente en las personas cuando se dicen ser, cuando no lo son. Así es. Leía ahora un pensamiento donde decía este pensamiento, ¿cómo está esto y no lo entiendo? Oras bien, pero vives mal. ¿Qué te está diciendo eso, Pablo? Que dices una cosa, pero haces lo contrario. ¿Qué te quiere decir esto? Que tus hechos no dejan oír tus palabras. Así es. Entonces, ¿eres o no eres? Mencionabas ahorita a muchos siervos de Dios, bro, en un buen sentido, católicos, que mis respetos, Pablo, Claro, que son sí. bien devocionales. Sí, Que claro. yo no puedo hablar mal de los católicos y generalizar, porque hay personas, brother, que, híjole, aman a Dios, aman a Dios. Así es. Conozco personas. Aman a Dios, que necesitan la revelación de Jesucristo. Nada más. Nada más. Nada más necesitan aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque, híjole, de ahí en adelante mis respetos para ellos como personas, como amigos. Híjole, mis respetos. Como se dicen ahí literalmente, me quito el sombrero, ¿verdad? Amén. Pero fíjate, Pablo, ¿qué dice en primera de Juan 2:28? Mira, Juan nos recomienda, el apóstol dice, y ahora hijitos, permaneced en él. ¿En quién? En Jesucristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué triste sería? Alejarnos avergonzados, ¿no? Llegar con las manos vacías, decir que éramos y resultó que pues al último no éramos. Entonces el apóstol dice permanecer en él, pero para cuando él se manifieste tengamos nosotros confianza. Entonces una persona va a tener confianza cuando la persona es verdadera, cuando una persona lo vive, lo practica
y no tendrá de qué avergonzarse, Rafa. Nosotros como creyentes no tendremos de qué avergonzarnos. Si nosotros estamos viviendo conforme a la palabra, conforme a conforme a la fe, conforme indica Jesús, yo creo que no en ningún momento tenemos que avergonzarnos si lo estamos viviendo y practicando. Así es, Pablo. Mira, y tú dices una cosa bien tremenda. Si lo vivimos y lo practicamos, bro. Sí, pero aquí hay una cosa, un requisito: permanecer en Jesús, permanecer en Dios. Porque si tú no permaneces en Dios, hay una consecuencia bien tremenda, que te vas a avergonzar y te vas a alejar avergonzado. Amén. Ahora, ¿cuál es esa? El Señor Jesús nos dice, y en aquel día me van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, En tu nombre somos fuera demonios. en tu nombre sanamos, Sí. en tu nombre hicimos señales y prodigios. Pero ¿qué te va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad. De cierto te digo que no te conocí. Al lago de fuego, donde está el lugar para los hipócritas. Qué fuerte. Ahí vas a ser alejado y vergonzado. Qué ¿Por triste qué? sería. Entonces ahorita hay una controversia, bro, de mucho pueblo cristiano. Dice, bueno, ¿por qué si está mal? Y está mal en sus hechos, no que Sí. si está mal de comer. Porque si él está mal. Para los que lo entendieron, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay señales? ¿Por qué hay prodigios en sus congregaciones? Bueno, aquí hay una cosa que dice la Biblia ahí en Marcos 16, que a los que creen echarán fuera demonios, a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí están creyendo y pueden hacer señales, pero eso no te garantiza una señal, una salvación. Eso no te garantiza entrar al lugar de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas personas que por creer hacen señales, por creer, porque el mismo diablo cree. Ah, sí. El mismo diablo cree y el mismo diablo hace señales y prodigios Sí, para engañar, brother. ¿Sí? Pero muchas de las veces, brother, la gente lucra con la fe, porque la fe ahorita es un ¿cómo se dice? Un negocio lucrativo, brother. Ya cobran por hacer señales, ya cobran por ir a predicar. Ya no es por amor, brother. Sí, quieres orar. Si estás enfermo, quieres que oren por ti, ya te cobran. Deme para la gasolina y yo voy, brother. Sí. Hey, tienes una recompensa si estás obrando mal. La recompensa va a ser alejados y avergonzados, al lago de fuego. Así dice la Biblia. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque cuando tú estás en él, brother, la contrapunta, cuando tú estás en él, lo vas a hacer por amor, brother. ¿Cuáles son los 2 mandamientos, brother? El primero, amarás al Señor tu Dios. dígalo con fe, brother, con fe. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, sobre todas las cosas. sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a tu prójimo. Como a ti mismo. Y con eso se cumple toda la ley. Y cuando tú lo haces todo esto por amor, quiere decir que estás en él y no vas a ser avergonzado. Amén. Entonces, ¿cómo te vas a ir acercándote, brother? ¿Y cómo vas a ir obteniendo la confianza? Velando y llorando. Sí, no, qué padre, ¿no? Qué padre que todo esto se va cumpliendo. Y ahorita estamos viendo muchas cosas que no nos había tocado ver de niños o de jóvenes hoy en la actualidad. Pero a la vez digo, qué padre que pase todo esto, porque así sabemos que se va cumpliendo la palabra poco a poco de lo que el Señor Jesucristo habló y profetizó, y sabemos que se va acercando su venida. Entonces, con mayor razón nosotros debemos de prepararnos cada vez más. En pocas palabras, alistar nuestras maletas en un sentido figurado, alistar nuestras maletas, decir, pronto le veremos al Señor, pronto estaremos allá. Porque pues este mundo, ¿qué nos ofrece, Rafa? Jesús dijo, en este mundo ciertamente tendrá una aflicción. Entonces, parte de lo que es el pecado y la maldad, viene a traer a tu vida aflicción, amarguras, dolor, incluso necesidad.
y pues no esperamos nada bueno en este mundo. Como dices tú, como creyentes en Él, solamente somos pasajeros aquí. Vamos de pasada, somos peregrinos. Entonces, a veces lo triste es de que hay quienes a lo mejor nos encariñamos mucho con este mundo. Pero pues, como creyentes debemos de entender que vamos de pasada. No pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Amén. Que estamos con paciencia esperando este momento. Y ya para concluir, Apocalipsis 22:17, ¿qué nos dice, Rafa? Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. No tiene costos para todos. El Señor Jesucristo está ofreciendo el que tenga sed, venga Él. El que tenga hambre, venga Él. O sea, las puertas están abiertas. Jesucristo mismo no hace excepción de personas. Ante Él y para Él todos somos iguales. Aunque tú seas moreno y yo sea güero, aunque Él tenga los ojos de color y yo no, aunque Él tenga otra nacionalidad y yo otra diferente, para Jesucristo somos iguales. Porque Jesucristo murió por todos en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por amor a nosotros. Aleluya. Para librarnos de toda condenación eterna y traer la salvación a nuestras vidas. Entonces, qué glorioso es cuando la iglesia, cuando el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea, ahorita hablabas de que quienes, decías ahorita que quienes ordenan a Jesús, oye, ven ya. No. Esto habla en un sentido de anhelar. De anhelar de que Él venga pronto, porque queremos estar allá con Él, reinando, morando. Entonces, qué padre cuando la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Así es. Mira, tú ahorita comentabas, hermano Pablo, que hay muchas personas que aman el mundo. Muy respetado ese punto de vista a las personas que aman el mundo, porque mira, hay muchas personas que se preparan para ser alguien, bro. Los ingenieros se queman las pestañas para ser alguien en el mundo. Los doctores se preparan y se queman las pestañas para ser alguien en el mundo. Aún incluso dentro de la iglesia, bro, me ha tocado ver peticiones porque se están preparando, personas profesionistas, y hasta piden en oración, hermano, pido oración porque mañana tengo examen, póngase a estudiar también, pues todo, que no estén las pestañas. Bueno, pues sí, pues ahora uno, pero que está si estudia. Pues oye, la fe y las obras tienen que ir juntamente. Oye, hermano, póngase a orar porque quiero un carro, está bien. Hermano, póngase a orar porque quiero una casa, está bien, bro, está bien, se vale. Son cosas buenas, sí, pero es mejor decirle a Dios, ven, Señor Jesús. Aquí nos está diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. El que oiga, diga, ven, Señor Jesús. El que tenga sed, venga. El que quiera ser alguien, el que tenga un anhelo sobrenatural, diga, venga a mí que yo le daré la vida gratuitamente. Porque para entrar al reino de los cielos, Pablo, no necesitas un certificado de preparatoria, no necesitas un título. No sirve. No sirve eso. Solamente necesitas algo tan sencillo, bro. Creer en el Señor Jesucristo. Amén. Como le dijo aquel hombre, los ladrones que lo crucificaron al lado de Jesús, cuando uno de ellos reconoció y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo tan sencillo, ¿no? Él estaba creyendo y depositando su confianza en Jesús. Él reconoció que era Jesús el Hijo de Dios. Amén. Que lo podía ayudar a pesar de que estaba en una condición muy difícil. Jesús en la cruz y él también. Él dijo, acuérdate de mí, acuérdate. Yo creo que este ladrón pudo haber escuchado a Jesús. Que en su momento fue seguidor y creyó en él. A lo mejor cometió un error y ese error lo llevó a la cruz. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él mismo, yo creo que tuvo que tener antecedentes de que él era el Hijo de Dios. De que lo tuvo que haber escuchado.
y sobre todo su fama. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué le bastó para estar con Jesús en el paraíso en ese momento? Creer Creer, la fe. y aceptarle. Amén. Es todo lo que tienes que hacer. Tú que nos ves, amigo, persona, brother. Nada más creer en Jesús, creer y servirle. Entregarte totalmente, en cuerpo y alma, como luego se dice. Amén. Ahora, amada persona, ya para finalizar, el hermano Pablo mencionó a este ladrón. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Tú, como ese ladrón, podrás decirle, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, o ser como el otro, rechazarle. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser tu decisión hoy en esta tarde? Yo te hago esta invitación, que tú aceptes al Señor Jesucristo como Dios y Salvador personal. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estés y nos acompañes en esta oración. Hermano Pablo, si me permites dirigir la oración. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Quiero Adelante. que cierres tus ojos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, sabemos y conocemos, Señor, que tu palabra y tus promesas son fieles y que a punto, Señor, se van cumpliendo, Señor. Porque los cielos han pasado, la flor ha pasado, el tiempo ha pasado, pero tu palabra permanece, Dios, porque tu palabra, Señor, es fiel. Señor, en esta tarde te pedimos que entres, Señor, en nuestras vidas, que entres en nuestros corazones, porque no queremos ser avergonzados, Señor, en el día en que tú, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aparezcas allá en el cielo para levantar a todos aquellos que han creído en tu nombre. Señor, te aceptamos como Señor y Salvador, te aceptamos en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que escribas en tu libro de la vida nuestros nombres. Señor Jesús, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mi familia, acuérdate de mi esposa, acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi suegra, acuérdate de mi suegro, acuérdate, Señor, de toda mi familia, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga y pues para la gloria de Dios, nos gozamos realmente compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que ese debe ser siempre nuestro anhelo, Rafa. La palabra de Dios que esté siempre en nuestros corazones, que la disfrutemos, que la pongamos en práctica más que nada y de igual manera compartir la palabra de Dios, que ese es nuestro deber, y anunciarte que Cristo viene pronto, que te prepares. Así es, que Dios te bendiga, Cristo viene pronto. Amén. Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Saludos.